Vamos a ver, en primer lugar, los traumatismos de raquis, luego la patología quirúrgica del sistema nervioso periférico y acabaremos con la ortopedia. Bien, el capítulo menos importante de toda la asignatura son los traumatismos del raquis. Hay muy pocas preguntas y realmente son cuatro conceptos lo que tenemos que recordar. En primer lugar, recordar que la médula va a estar limitada o se limita por la parte inferior hasta L1, L2 con respecto a las vértebras. Es decir, cualquier traumatismo por debajo de L1, L2 no va a producir una lesión medular, sino que va a producir una lesión de la cola de caballo. El diagnóstico de imagen de los traumatismos vertebrales puede realizarse mediante radiografía simple. Si lo que queremos es centrarnos sobre el hueso, utilizaremos TAC, por ejemplo, la invasión del canal medular por esquirlas óseas. Y si lo que queremos conocer es el estado de las partes blandas, por ejemplo, en un síndrome de latigazo cervical, tendremos que utilizar una resonancia. El tratamiento va a ser, por un lado, ortopédico, que va a estar basado en el reposo, bien sea reposo en cama, bien sea con algún aparato que mantenga el segmento traumatizado en reposo. Y el tratamiento quirúrgico va a consistir habitualmente o en la liberación de la médula de fragmentos óseos que hayan invadido el canal medular, o la fijación de varias vértebras cuando se han producido fracturas. Vamos a ver algunos de los traumatismos cervicales más importantes. En primer lugar, las luxaciones atroido-axoideas, C1, C2. Recordar que son traumatismos que están muy relacionadas con la artritis reumatoide. Prácticamente todos los sujetos están padeciendo esta enfermedad. Otro traumatismo son las fracturas del atlas, ¿no?, de la primera vértebra cervical. Son fracturas por estallido de la primera vértebra cervical y suelen estar relacionados a traumatismos por zambullidas, ¿no? Por eso se llama también fracturas de la piscina. De la segunda vértebra cervical tenemos por un lado las fracturas de la apófisis odontoides y las fracturas de los pedículos del axis, que son las características de los ahorcamientos. Bien, el traumatismo cervical más frecuente y menos grave es el traumatismo de las lesiones o las lesiones de los tejidos blandos, que es lo que llamamos el síndrome del latigazo. Se produce por un mecanismo de aceleración-deceleración brusco o viceversa, y habitualmente se va a resolver de forma espontánea con la inmovilización durante un tiempo limitado del raquis cervical. Bien, a nivel del raquis lumbotorácico es importante recordar el concepto de las columnas de Denis. Recordar que este autor definió en el raquis 3 columnas, una columna anterior formada por la mitad anterior de los cuerpos vertebrales, la parte correspondiente de los discos intervertebrales y las estructuras ligamentosas que los unen, una columna media que sería la parte posterior de los cuerpos vertebrales y sus correspondientes discos, y una columna posterior que estaría formada por las apófisis y todas las estructuras que rodean el canal vertebral. Bien, Denis decía que cuando se produce una fractura que afecta a una sola columna la debemos considerar como estable, y cuando afecta a más de una columna como inestables. Bien, a nivel del raquis toracolumbar tenemos distintos tipos de traumatismos óseos. Por un lado, lo que llamamos lesiones menores que afectan a una sola columna de Denis. De ellas, las más frecuentes son las fracturas de las apófisis transversas. Y luego tenemos una serie de traumatismos que llamamos mayores, unos estables y otros inestables. Fijaros que el concepto de inestabilidad en estos traumatismos está asociado a mecanismos combinados de producción, a una flexión-rotación, a una extensión-rotación, a una inclinación lateral-flexión, etcétera, etcétera.
Bien, es muy importante no solo atender al traumatismo óseo, sino evidentemente a las lesiones nerviosas. Vamos a tener básicamente tres grupos de lesiones nerviosas a nivel del raquis. Por un lado las lesiones radiculares y por otro lado las lesiones medulares, las tetra y las paraplegias. Bien, recordar que una lesión radicular, cuando se afecta a una o varias raíces nerviosas, van a dar lugar a una clínica de una lesión de segunda neurona de la vía motora. Por lo tanto, producirá parálisis flácidas, arrefléxicas, es decir, lesión periférica. A diferencia de lo que ocurre cuando hay una lesión medular, tanto en la tetra como en la paraplegia, en la que tendremos parálisis espásticas e hiperrefléxicas. Pero recordar que para que se produzca esa espasticidad tienen que pasar una serie de horas, que es lo que llamamos la fase de shock medular. ¿De acuerdo? Bien. Cuando nosotros tenemos en un traumatismo vertebromedular una lesión neurológica incompleta y progresiva, lo que tenemos que intentar es que la lesión neurológica no progrese. Por lo tanto, es una indicación de tratamiento quirúrgico urgente. Cuando por el contrario tenemos una lesión neurológica que es incompleta pero es estable y no progresa, entonces habrá que hacer un tratamiento quirúrgico pero que no urge. Debemos conseguir que el paciente esté en las mejores condiciones. Si el paciente tiene una lesión medular completa, por lo tanto irreversible, el tratamiento quirúrgico se hará durante la primera semana y tendrá como objetivo mantener el raquis erecto para que el paciente se pueda sentar, se pueda incorporar, etcétera, etcétera, pero no va a conseguir la recuperación medular. Bien, recordar que si no hay lesión neurológica únicamente atendemos al hueso. Si la fractura es estable, el tratamiento puede ser ortopédico. Si la fractura es inestable, el tratamiento tiene que ser quirúrgico, pero evidentemente sin ser urgente. Bien.